Hacer un alto en los temas nacionales y como solemos hacer en esta sección, queremos revisar la situación de los países hermanos, de América Latina en general, y en este caso en particular, la situación de Colombia. El día de mañana, la Corte Suprema de Colombia debe intentar por cuarta vez elegir al fiscal de la nación, propuesto por el presidente Petro. Sucede que las propuestas del presidente Petro no satisfacen a la tradición jurídica e institucional de Colombia. Se señala que son excesivamente faccionalistas, proselitistas, partidarizados, como para erigirse en propuestas de la Fiscalía de la Nación. Hay que recordar que Colombia es uno de los países con mayor tradición institucional, con mayor consolidación democrática de América Latina. Y lo que está expresando esta crisis institucional es que lo que se ha convertido en una regularidad en América Latina, en Perú, en Chile, en Colombia y en todos los países a donde la izquierda llega al poder, empieza un proceso de desinstitucionalización grave. Pero por otro lado, la economía colombiana, una de las más pujantes de la región, junto a Perú, Chile, empieza a lentificarse. El año pasado, Colombia creció apenas 0,6%. Este año no debe va a pasar apenas el 1%. Y de pronto, los tres países con más estabilidad en la región, América del Sur, los llamados el eje de la Alianza del Pacífico, empieza a languidecer. Lo mismo pasa en Chile, el año pasado estuvo en recesión, lo mismo pasa en Perú, el año pasado estuvo en recesión. Muy importante entonces conocer la situación de Colombia y por ese motivo el día de hoy hemos convocado al señor Rafael Nieto. Él es un abogado, un político colombiano, es un ex viceministro del Interior de Justicia y permanente animador de las primarias como candidato presidencial, como fórmula presidencial de las primarias que se desarrollan en la centro derecha colombiana. Buenas tardes, señor Nieto, gracias por la conversación. Víctor Andrés, buenas tardes para usted y para todos los que nos acompañan en el programa. Bueno, ¿qué está pasando en Colombia? Digamos, uno siente que Colombia empieza a desinstitucionalizarse. Digamos, empezamos por el tema de la Corte Suprema, pero hay muchos cuestionamientos, muchas críticas al sistema de nombramiento de funcionarios públicos. Explíquenos qué está pasando, digamos, para echarle una primera mirada a esta situación que ha desencadenado el presidente Petro. Víctor Andrés, de acuerdo con lo que se establece en la Constitución colombiana, el fiscal general de la Nación es escogido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de ternas presentadas por el presidente de la República. El presidente presenta la terna y de ahí escoge la Corte Suprema de Justicia. Y tiene que escogerlo con una mayoría calificada. 16 de los 23 miembros de la Corte tienen que votar a favor de uno de los ternados para que ese sea fiscal. Lo que ha ocurrido aquí es doble. Por un lado, Petro presentó una terna varios meses antes de que se terminara el periodo del anterior fiscal, Francisco Barbosa, compuesto por 3 mujeres. Cambió una de sus ternadas antes de que la Corte iniciara el estudio de esa terna y cumplido el periodo un poquito antes de cumplir el periodo de Francisco Barbosa, la Sala Plena de la Corte asumió el estudio de las 3 ternadas, incluyendo la del cambio, y en esas sesiones que se han realizado cada 15 días, como repito, son sesiones plenarias de toda la Corte, ninguna de las propuestas ha alcanzado la mayoría. Y eso ocurre fundamentalmente porque, primero, las 3 ternadas son muy cercanas al presidente Petro. Claramente, en mi opinión, no dan una garantía de imparcialidad y porque Petro y la izquierda se equivocaron
tratando de presionar a la Corte para que escogiera lo más pronto posible a una cualquiera de las ternadas por el presidente. ¿Por qué hay afán, Víctor Andrés, por parte de Petro y de la izquierda de que se escoja una fiscal de estas que el presidente ha presentado? Porque son muchos los escándalos en torno a Petro y las investigaciones que la Fiscalía está haciendo en relación con esos escándalos. Está investigado el primogénito del presidente, Nicolás Petro, que era además el jefe de la campaña en el Caribe colombiano, que fue puesto en evidencia por su exmujer, que sostuvo que él, Nicolás Petro, había recibido dineros de contratistas públicos, de mafiosos, y que si bien ellos, los dos, la mujer y él, en su momento pareja, habían destinado parte de esos dineros a gastos personales, otra parte habían entrado a campaña. A esta declaración de Day Vázquez, la mujer de Nicolás Petro, vino una de parte de él, de Nicolás Petro, en la fiscalía diciendo que sí, que era verdad, que esos dineros habían entrado y que además su padre sabía de la entrada de al menos parte de esos dineros, los provenientes de un contratista muy conocido. ¿Por qué es un tema importante? No solamente porque afecta, Víctor Andrés, a el hijo del presidente, sino porque desde hace unos años para acá la Constitución tiene una norma, el artículo 109, que establece que la violación de los topes de financiación electoral establecidos por el Consejo Nacional Electoral da lugar a la pérdida del cargo de la investidura de la persona elegida con violación de esos topes. Y ocurre que en las cuentas de campaña del presidente, los márgenes entre el gasto que se reportó y el tope son muy pequeños y por tanto prácticamente cualquier gasto nuevo supone una violación del tope. Y la violación del tope puede significar entonces la pérdida del cargo por parte de Petro. Es decir, hay una investigación que determina si es cierto o no que el señor Nicolás Petro recibió estos dineros y que además, si los recibió, parte fueron a la campaña y si fueron a la campaña habría una violación de topes que afecta directamente al presidente porque supondría que tendría que pasar por un juicio de indignidad. Ahí hay un primer problema. O sea, Hay señor, otras investigaciones. señor Nieto, o sea, Sí, lo que señor. se está diciendo es que parte de la agenda política colombiana es la posibilidad de la interrupción por los marcos constitucionales y legales del gobierno de Petro, si es que estas investigaciones prosperan. Correcto. Y por eso es tan importante lo que la fiscalía tenga para decir. Porque comprobados esos ingresos a la campaña, la consecuencia inmediata es que el Consejo Nacional Electoral tendrá que sostener que efectivamente hubo una violación de los topes y eso pasa al Congreso de las Repúblicas, que es a quien le corresponde el juicio político. Y los márgenes para el juicio político son muy bajos porque comprobada la violación, el artículo 109 establece una responsabilidad objetiva, es decir, no se requiere probar que hay dolo o delito o nada por el estilo. Basta con que la violación se haya producido para que efectivamente se establezca responsabilidad en cabeza del candidato y del gerente de la campaña y eso genera, por tanto, un juicio político que debe suponer la suspensión del cargo al presidente de la República. Además, la Fiscalía está investigando al hijo de Petro por otros delitos contra la administración pública, de corrupción, etcétera, que no tienen que ver con esta financiación de la campaña. Habría que agregar un adicional que también enreda aún más la cuestión para el presidente Petro, y es que también hay una norma relativamente nueva en el Código Penal que establece penas de 4 a 8 años para los gerentes de las campañas y los candidatos que tengan financiación ilegal y violación de topes. Es la misma pena de 4 a 8 años de dos delitos distintos. Los dos es posible que hayan ocurrido durante la campaña de Petro.
Si eso es así, a la par del juicio por indignidad, resultado de la violación de topes objetiva, habría también en paralelo un juicio penal por financiación ilegal y por violación de los topes que afectaría a Petro. Ahí hay un primer problema y un gran interés, por tanto, de Petro en relación con lo que ocurra con la Fiscalía. De acuerdo. Ahora, pero hay más, Víctor Andrés. ¿Perdón? sí, díganos. Prosigan, por favor. No, digo, también está metido entre un problema el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, que se reunió en las cárceles de Colombia durante la campaña con narcotraficantes detenidos, con ex guerrilleros y ex paramilitares detenidos, y según su propia declaración, la de Juan Fernando Petro, como resultado de los pactos que ahí se hicieron en campaña, dice Juan Fernando Petro que se ganó la elección de su hermano Gustavo como presidente. Además de este hecho, a Juan Fernando Petro se le investiga porque hay unas acusaciones con testigos en virtud de las cuales se dice que Juan Fernando Petro ha pedido dinero a personas investigadas por distintos crímenes a cambio de recibir favores del gobierno, beneficios del gobierno, en el marco de lo que llama el gobierno la paz total, que son un conjunto de procesos, comillas, de paz con grupos violentos y con narcotraficantes, porque incluyen tanto a las guerrillas, al ELN, a las disidencias y a las reincidencias de las FARC, como a grupos estrictamente mafiosos como el Clan del Golfo. A todos los está tratando de involucrar en el marco de este proceso de paz total. Y su hermano está acusado de ofrecer beneficios a criminales para darle beneficios en el marco de estos procesos a esos criminales. Ahora, así que ahí hay otra investigación de la Fiscalía muy grave que afecta directamente a la familia presidencial. Sí. Ahora, señor Nieto, estas cosas se aceleran o desaceleran dependiendo también de la situación política del presidente. Y por eso quiero preguntarle el contexto general. Petro llega con una gran popularidad al gobierno, pero luego esa popularidad va en caída libre, ¿no? Por otro lado, en las noticias en América Latina hemos visto marchas multitudinarias en varias ciudades de Colombia contra el gobierno de Petro. Y si bien es cierto, también se ha desarmado la coalición que Petro había organizado en el Congreso, se ha debilitado. Si bien es cierto, ha pasado, creo, su reforma de salud en diputados. Las cosas tampoco están, no las tiene todas consigo en el Congreso. ¿Cómo explicaría, cómo describiría usted la situación de Petro en términos políticos sobre esta variable? Muy bien. Entonces, pongamos de lado el interés de Petro en escoger un fiscal muy pronto y las presiones a la Corte Suprema para que eso ocurra, que involucran, repito, a su hijo, a su hermano, al gerente de su campaña, al presidente de su partido y también a dos sindicatos muy poderosos, los más importantes del país, uno, el petrolero, y otro, una agremiación de sindicatos, la más grande del país, que las dos se ha probado que aprobaron en su momento la entrega de dineros a la campaña. Digamos, más allá de ese tema, los hechos están mostrando un deterioro de los dos factores fundamentales de estabilidad de este y de cualquier gobierno. La seguridad por un lado y la economía por el otro. En materia de seguridad hay varios elementos para resaltar. El primero, la renuncia del gobierno a luchar contra el narcotráfico. Son múltiples los hechos que demuestran que efectivamente esa renuncia se produjo. Los narcocultivos se dispararon hasta 230.000 hectáreas en el 2022. Se calculan que alcanzaron las 320.000 el año pasado. Como resultado, los grupos violentos vinculados con el narco, que son los más grandes del país, incluyendo las guerrillas, están bollantes como nunca, tienen una capacidad logística mucho mayor. Esos grupos no combaten a la fuerza pública porque en el marco del proceso de paz
se han pactado ceses del fuego que obligan a la fuerza pública a no realizar operaciones ofensivas contra esos grupos, pero en esos ceses del fuego no se le exige a esos grupos que dejen de delinquir, ni que dejen de combatir entre sí, ni que dejen de agredir a la población en las zonas de su influencia. Y eso efectivamente está pasando. Entonces, no se combate entre la fuerza pública y los grupos violentos, Víctor Andrés, pero el número de combates entre esos grupos violentos para controlar las zonas cocaleras, los corredores de tránsito, los de salidas al exterior de la cocaína, son de todos los días y cada vez más agresivos, y se mantiene una dinámica de esos grupos de extorsión, secuestro y en ocasiones asesinatos de la población civil de sus zonas de influencia. De manera que los enfrentamientos entre la fuerza pública y los grupos violentos bajan un 2%, pero el enfrentamiento entre esos grupos violentos aumenta un 54% del año pasado. Y eso, por supuesto, genera una enorme dificultad en materia de seguridad. Adicionalmente, hay un deterioro progresivo, un debilitamiento impulsado desde el gobierno, tanto de las fuerzas militares como de la policía. De un tajo, Petro eliminó el liderazgo de fuerzas militares y de policía con una purga de más de medio centenar de generales. Disminuyó el presupuesto, designó un ministro de defensa no solamente inepto, sino enemigo de militares y policías. Y además se han atacado hasta reducirlas a niveles mínimos las dos grandes fortalezas comparativas que tenían las fuerzas militares y la policía en relación con los violentos, que era la capacidad aérea y la inteligencia. Estas dos fortalezas combinadas fueron la causa de los más importantes éxitos contra los mafiosos y los guerrilleros en Colombia. Además, hay un déficit enorme de pie de fuerza policial y de tecnología, y por tanto tenemos unas fuerzas militares y una policía con la moral por el piso y bajísima capacidad operativa. Al final, los problemas rurales también empiezan a reflejarse en las ciudades, donde por el control de los mercados de cocaína, los grupos de microtraficantes se enfrentan entre sí y aprovechan tanto los altos niveles de impunidad por un lado, como la debilidad de la fuerza policial por el otro. Y por tanto empiezan a producirse un conjunto de delitos que no estaban desde hace ya más de 20 años en el radar de los colombianos, que habíamos logrado finalmente superar, pero que están de vuelta en la cotidianidad del ciudadano. Y por tanto, lo que tenemos es un ciudadano, Víctor Andrés, que se siente muy inseguro, tanto en el campo como en las ciudades. El homicidio termina creciendo el año pasado un 5.3%. De manera que en materia de seguridad tiene un serio problema el gobierno. Pero en la economía no es distinto. De hecho, uno podría sostener que es igual o peor. Según el Departamento de Estadísticas Nacional, la economía colombiana creció un 0.6% el año pasado. Sin embargo, cuando usted elimina el aporte a la economía de lo que se denomina administración pública, es decir, el gasto del gobierno en defensa, en educación y en salud, la cifra es negativa, es decir, el sector privado está en recesión. No el país, repito, por el gasto público, pero el sector privado está en recesión. Y hay que decirlo, Colombia no ha tenido sino 4 momentos a lo largo de su historia, desde que tenemos estadísticas hace más de 100 años, con unas cifras tan negativas. Por supuesto, la pandemia, el año 1999, que era por distintas razones muy colombianas, un año que terminó con un crecimiento negativo, y después, durante la crisis de los 30, que fue la gran crisis global, salvo esos 3 momentos, este año pasado fue el del peor crecimiento colombiano. 13 de los 16 sectores monitoreados por el Departamento Nacional de Estadística tuvieron variaciones negativas. El comercio minorista, que tiene la mayor caída desde que hay registros comparables, la producción industrial, la construcción de obras civiles, la construcción de vivienda, que se contrae casi un 50%, el grueso de la producción agroindustrial es negativo. Por donde usted lo mire,
por donde usted lo mire, las cifras son muy malas. Eso Ahora, se refleja en que además las importaciones caen casi un 15% y las exportaciones crecen de manera marginal. Pero lo que es más grave es la caída brutal de la inversión, Víctor Andrés, que cayó un 24.8% el año pasado. Una cuarta parte. Y usted sabe que sin inversión no hay crecimiento a mediano y a largo plazo. De bueno, manera que la economía está pasando por una dificultad muy seria. Los otros países comparables de la región, Brasil, Chile, México, también aumentaron las tasas de interés como nosotros, incluso a niveles más altos que Colombia, y no sufrieron la caída de inversión. De hecho, Brasil y Chile apenas disminuyó un par de puntos de inversión. En México aumentó un 24% en un ejercicio muy inteligente que han hecho de aprovechar la crisis de los Estados Unidos con China, pero nosotros hemos perdido la cuarta parte ahora, de la inversión. señor Y Nieto, eso muestra que el panorama para adelante va a ser todavía más complicado de lo que ya fue el año pasado. señor Nieto, cuando usted describe lo que está pasando en Colombia, parece una plantilla latinoamericana. Mire, cuando hay gobiernos de izquierda, es decir, recesión económica, fuga de capitales, caída de la inversión privada, que es lo único que genera empleo y crecimiento sostenible, en general pasa en Perú, pasa en Chile, pasa, también pasaba en Ecuador, pero junto a eso, la crisis de seguridad ciudadana, la crisis de la seguridad nacional, es como si fuera una plantilla que se organiza para derribar el Estado de Derecho, para hacer implosionar el Estado de Derecho. En este contexto, yo le pregunto, la popularidad de Petro y la relación con el Congreso, ¿cómo la evalúa usted, señor Nieto? La popularidad está más o menos entre el 30 y el 35%. La favorabilidad de Petro se mueve en ese rango. Que dicho esto, no es ciertamente para aplaudir, pero no es tan baja como uno lo esperaría. Ahí hay una línea de votantes de izquierda que se mantiene con Petro a pesar de estos problemas. Yo creo que en parte tiene que ver, Víctor Andrés, con un hecho que es curioso pero entendible, y es que la tasa de desempleo apenas ahora empieza a deteriorarse. Venía mejorando, nosotros tuvimos 2 años formidables de crecimiento en el 2021 y en el 2022, una tasa de crecimiento que fue la mayor de la región, incluso una de las mayores de la OCDE, y eso arrastra el empleo. La caída del año pasado se empieza apenas ahora a traducir en mayor desempleo. Llevamos 4 meses de crecimiento de la tasa de desempleo, volvió otra vez al doble dígito, el mes pasado estuvo en 12.7%, eso ya muestra que finalmente el desempleo empieza a seguir el ritmo de la economía. Y cuando eso ocurre, se refleja inmediatamente en el ciudadano. No se había aparecido hasta ahora ese fenómeno y creo que eso ayudó a una cifra de favorabilidad que, repito, no es buena, de 30-35%, significa que entre el 60 y el 65, al 70% de la gente tiene una imagen negativa del presidente, pero es suficiente para darle gobernabilidad. Lo saben muy bien ustedes en Perú, que han tenido gobiernos relativamente estables con unas tasas de favorabilidad del 10 y el 15%. Pues bien, aquí con 30, que es el doble, se podrá imaginar, hay una cierta estabilidad para el gobierno de Petro. Yo no estoy seguro, sin embargo, de que eso se mantenga. Están ocurriendo otras cosas que me parece que pueden deteriorar a Petro. Una es la radicalización del discurso. Todo el afán que mostró en los primeros meses de su gobierno por aparentemente construir un acuerdo nacional, por tener en su gabinete técnicos provenientes del Partido Liberal, si usted quiere, socialdemócratas, pero reputados nacional e internacionalmente, que daban ciertas garantías al sector privado y a los inversores internacionales, esos salieron todos del gobierno y están nombrando activistas. Y lo mismo está haciendo a lo largo y a lo ancho de las entidades del Estado. Reducen los requisitos para poder ser cabeza de esas entidades o parte de las juntas directivas de esas entidades. En algunos casos incluso
abriendo la posibilidad de que apenas bachilleres sin estudios universitarios puedan ser directores de esas entidades. Ha nombrado en una entidad muy importante, mucho más importante que la mayoría de los ministerios, que es el Departamento de Protección Social, a un libretista de televisión que se llama Gustavo Bolívar, muy conocido en América Latina, porque es el libretista de estas series Sin tetas no hay paraíso, en fin, un activista de izquierda, repito, no tiene ningún estudio universitario ni ninguna experiencia en administración pública, pero lo pone a manejar 10 billones de pesos. Estamos hablando de alrededor de 2.500 millones de dólares de presupuesto anual. Muchísimo dinero. Y eso está ocurriendo en toda la administración. Ahora, Hay, si usted quiere, un monte de la tecnocracia, de los que saben, del conocimiento, personas burócratas en el mejor sentido de la palabra, que llevan 20 o 25 años ahí y que son los que garantizan que la burocracia se mueva a pesar de los cambios de gobierno, con grandes conocimientos técnicos, los cambia y nombra personas sin ningún tipo de formación, pero que le son leales y que son activistas. Ahí hay un primer problema, Víctor Andrés. El segundo problema que yo empiezo a ver es que está perdiendo los puentes de comunicación con los partidos que hicieron parte de la coalición mayoritaria en el Congreso al inicio de su gobierno, tanto con el Partido Liberal como en el Partido Conservador. Entonces, la estrategia ha sido la de tratar de comprar la voluntad de unos congresistas en forma individual para ver si por ese mecanismo logra construir mayorías. Y finalmente tiene otro tercer problema, y es que la opinión pública no favorece las reformas que ha presentado en el Congreso, reformas que son muy radicales y que generan un rechazo en el grueso de los ciudadanos, y por tanto va a ser más difícil que los tramite con éxito en el Congreso. Yo veo que todas esas dificultades se están confluyendo y que sumadas pueden generar aún más problemas en la favorabilidad y en la gobernabilidad de Petro hacia adelante. señor Nieto, en ese escenario, usted ha señalado que en la agenda ya no se descarta la posibilidad de un juicio político al presidente, sobre todo por estas investigaciones vinculadas al financiamiento de la campaña electoral. Pero por otro lado, cuando usted describe esta situación, yo veo a un revolucionario utilizando el Estado burgués para generar una situación revolucionaria. O sea, finalmente el Estado está colapsando, la institucionalidad se está erosionando. ¿Hacia dónde va Colombia en este escenario, no? No, tampoco se puede descartar un escenario revolucionario. No sé, explíquenos, ¿cuál es? O sea, pareciera que todo va hacia la implosión, hacia la erosión, pero eso también es un escenario que favorece Es a... posible, Díganos, sí. es posible que eso esté buscando Petro, Víctor Andrés, pero me parece que no va a ser sencillo para él conseguirlo. Tal vez lo primero que hay que decir es que la institucionalidad hasta ahora está funcionando. Es decir, la Corte Suprema de Justicia no acepta las presiones del presidente para elegir inmediatamente el fiscal y no lo ha elegido todavía. La Corte Constitucional ha tomado decisiones claramente contrarias a los intereses del presidente, incluso una muy polémica sobre la que se ha hablado poco en Colombia, pero que es ciertamente revolucionaria en lo que había sido la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional, que le va a permitir a la Corte suspender sin haber decidido de fondo, la aplicación de las leyes que juzgue prima facie como inconstitucionales, con lo cual le pone un freno a la posibilidad del gobierno de jugar con los tiempos que pasan entre la aprobación de una ley, el estudio de la misma por parte de la Corte y su decisión final sobre constitucionalidad. Ahora la Corte podrá decir esa ley o aspectos de esa ley no se pueden aplicar ni aunque yo no haya decidido todavía sobre la constitucionalidad. Es decir, la legalidad implícita de la ley que se produce ha quedado en entredicho. Y ese es un mecanismo claramente de la Corte para reservarse un poder frente a Petro. El Consejo de Estado también ha tomado decisiones en contra de
decretos expedidos por el presidente, le ha tumbado muchas decisiones que en mi opinión además eran abiertamente ilegales y por eso es que el Consejo de Estado las ha tumbado. Yo diría que la rama judicial, Víctor Andrés, ha funcionado bastante bien. Y aunque el Congreso es más difícil, eh, porque la política lo es y porque además nuestros congresistas en todos nuestros países no necesariamente buscan el bien común, sino que intentan asegurarse permanentemente su reelección. La verdad es que en el Congreso tampoco le ha sido tan fácil sacar sus proyectos adelante y yo sospecho que ahora en el Senado le van a ser mucho más difíciles sus tareas para buscar la aprobación de las reformas que está buscando. Eso primero. Pero segundo, los grandes factores de poder no los veo ni mucho menos alineados con Petro. Las fuerzas militares y la policía están tolerando a un presidente que finalmente es su comandante en jefe, pero sin duda no están contentas con lo que está pasando. Tienen menos presupuesto, tienen menos hombres, les ataron las manos en la espalda. Nuestras fuerzas militares no son golpistas, pero de ahí a que soporten un intento de autogolpe de Petro, hay una distancia enorme. Yo creo que si Petro busca ese autogolpe, yo creo sinceramente que las fuerzas militares y la policía le van a poner un tate quieto y le van a decir que por ahí no va. Es decir, aquí podría pasar algo parecido a lo de Castillo en el Perú, guardadas las distancias. No veo a la fuerza pública apoyando un autogolpe de Petro. La prensa es cada vez más crítica, los partidos políticos se han ido alejando, menos los de la coalición más de izquierda del gobierno. Uno tendría que pensar, por tanto, que no ve por dónde puede jugar a una intentona golpista. Pero hay peros que son importantes. Yo sí veo un cierto esfuerzo de milicianización de la sociedad por parte de Petro. Me parece que los acuerdos que hace con los grupos violentos buscan también que esos grupos violentos se alineen con su gobierno y ha implementado dos programas que en mi opinión son polémicos, incluso me atrevería a decir que son inconstitucionales, los describo muy rápidamente, que son la promoción de las guardias campesinas e indígenas, que pueden convertirse en algún momento dado en una milicia, y un programa de subsidios a jóvenes delincuentes supuestamente para que dejen de delinquir, pero que buscan al final la identificación de 100.000 jóvenes que conocen de armas y del delito y que después quizás pueda organizar para tratar de convertirlos en una milicia. Con todo, Víctor Andrés, yo creo que ninguno de esos esfuerzos soportaría, quiero decir, de esas pseudomilicias soportaría un esfuerzo consistente por parte de la fuerza pública. De manera que Bueno, no veo que pueda llegar a ser exitoso. le comento, señor Nieto, que todo lo que usted describe ha pasado en el Perú. Claro, digamos con menos eficiencia probablemente del lado del presidente Castillo con respecto a Petro. Petro es otro político, más cuajado, con más formación. Pero, digamos, cuando Castillo da el autogolpe, ¿no? Había un plan miliciano. Lo que vivimos en el Perú durante unas 2 semanas fue el ataque de milicias, de organizaciones civiles militarizadas que atacaban aeropuertos con el objeto de quemar aeropuertos, que bloqueaban todo el sistema de carreteras, con el objeto de ahorcar a las ciudades, de desabastecer a las ciudades y quebrar el aparato productivo. ¿Cuál era el fin? Que la clase política y la sociedad peruana se rindiera ante la propuesta de la Asamblea Constituyente. Porque luego del autogolpe, la reacción de las instituciones, las Fuerzas Armadas restablecen el Estado de Derecho, ellos hablan de golpismo contra Castillo y la salida que proponen es la constituyente. Pareciera que eso fuese una plantilla que se aplica en todos lados, ¿no? Seguramente, y además es perfectamente posible que Petro esté pensando en algo parecido. Recuerde usted, Víctor Andrés, que Petro defendió y sigue defendiendo a Castillo todo el tiempo y ha sostenido que lo que hubo fue un golpe contra Castillo y no reconoce el intento de autogolpe de Castillo, es decir, claramente está alineado con Castillo. Y uno podría pensar, por tanto, que esa alternativa la está evaluando.
Yo supongo también, sin embargo, que Petro, que no es tonto, ciertamente no es tonto, es un hombre audaz y que además ha conspirado toda su vida, porque fue parte, se crió dentro del M-19, la guerrilla que asaltó con un saldo muy trágico el Palacio de Justicia a mediados de los 80. Digo, Petro seguramente también estará mirando qué fue lo que le pasó a Castillo en Perú. Es decir, que Castillo fracasó, que no salió adelante su intento de autogolpe y que finalmente le costó la libertad. Y no sé si es un hombre tan arriesgado como para estar dispuesto a correr la misma suerte. Si él ve que eso es posible, Víctor Andrés, no lo va a hacer, porque Petro en el fondo es cobarde. Petro en el fondo es cobarde. Y por tanto no lo veo corriendo un riesgo para su propia vida o su libertad en un ejercicio de esta naturaleza. Y yo vuelvo a insistir, la constituyente hoy ya no es posible en el marco de lo que la Constitución establece. Ya no le da el tiempo para hacer esa constituyente. Tendría que hacerla por fuera del Estado de Derecho. Y se va a interpretar claramente como un autogolpe. Y eso lo pone en una situación de mayor riesgo. Porque además, volvemos al principio, yo creo que no se puede olvidar. El discurso de Petro y de la izquierda colombiana contra el establecimiento, que supuestamente era corrupto y que había que cambiar, está todo emborronado por el hecho de que su gobierno y sus parientes, su mujer, su hermano, su hijo, sus más cercanos, su jefe de gabinete, su gerente de campaña, el presidente de su partido político, su operador político principal, todos están siendo investigados por hechos de corrupción o por violación de los topes de campaña. De manera que digamos, la idea de que hubiera una superioridad moral de él y de su gobierno y de la izquierda, esa ya no se puede vender. Y yo creo que ese es un elemento fundamental del relato para la izquierda. Y sin ese elemento va a ser mucho más difícil una intentona de autogolpe en el país. Muy bien, señor Nieto, nos quedamos con este final que nos llena de optimismo, porque finalmente, si uno mira lo que ha pasado en Perú, en Chile, la institucionalidad que se ha construido en las últimas décadas ha resistido con una increíble firmeza los embates de estas estrategias bolivarianas. Y usted está describiendo que eso está pasando en Colombia. Y bueno, suerte aquí desde el Perú, vamos a hacer fuerza para que la democracia y el Estado de Derecho se preserve a cualquier costo en Colombia. Muchas gracias, señor Nieto, por estas interesantes declaraciones. Muchas gracias a usted, Víctor Andrés, por el interés en mi opinión. Se lo agradezco de corazón. De igual manera, señor Nieto. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.